Buenos días, amigos y amigas, bienvenidos una semana más a este canal. Hoy me pilláis aquí de buena mañana con un cafetito para hablar de un tema de rabiosa actualidad. Normalmente me suelo explayar, suelo tratar temas de la antigüedad, de la Edad Media, del Renacimiento. Y el tema que nos ocupa esta semana, es un asunto que lleva dando la vuelta a Europa y al mundo desde prácticamente que el hombre es hombre. Dejadme poneros en antecedentes. La semana pasada, creo que fue el miércoles, la ONU se pronunció sobre el Estado de Israel, al igual que Donald Trump, que ha dicho que es el momento en el que Jerusalén sea la capital del Estado de Israel. La ONU ha afirmado que el estatuto final de Jerusalén debe ser resuelto en negociaciones directas entre Israel y los palestinos, recalcando la necesidad de avanzar hacia la solución de dos estados. Dijo, y tengo aquí la noticia, dice: quiero ser claro, no hay alternativa a la solución de dos estados. No hay un plan B, afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que a partir de ahora su país reconocerá a Jerusalén como capital de Israel, por sus santas narices. La Unión Europea expresó su grave preocupación por la decisión del presidente y las repercusiones que esto puede tener en las perspectivas de paz, indicó la alta representante comunitaria para la política exterior, Federica Mogherini, en un comunicado. Recordó que la posición europea, que busca una solución de dos estados, permanece sin cambios. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, para entender esto hay que entender un poquito en qué consiste primero la disputa entre israelíes y palestinos, que estoy convencido de que todos conocéis un poquito de qué va. Y también hay que aclarar términos, ¿de acuerdo? Porque se habla mucho de esta cosa del sionismo y que hay que tener cuidado al emplear según qué palabras. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy va a ser establecer una diferenciación etimológica, para que al utilizar los términos sepamos que estamos utilizando la palabra correcta, ¿de acuerdo? Entonces, el primero, semita. Esto viene sobre todo a raíz de ese antisemitismo, que ocurrió sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, como tristemente todos sabemos, pero el término semita se refiere a los descendientes de Sem, que era el hijo mediano de Noé. Esto incluye también a los hebreos, pero a los árabes. Por ello, Gustavo Perednik, un escritor y filósofo argentino-israelí, insistía en su obra en que el término antisemitismo era incorrecto y que debía ser reemplazado por el más apropiado judeofobia, por esto de que dentro de los semitas también se encuentran los árabes. El término judeofobia ya fue acuñado, por cierto, por Leon Pinsker en 1882. Los judíos no son necesariamente ni israelíes, ni hebreos, ni semitas. Que esto suele ser alguna motivo de disputa, ¿no?, lingüística, sobre si es lo mismo semita, israelí, hebreo, etc. Si son conversos, esto. Pero si son judíos por nacimiento, es decir, solo si su madre era judía, ellos también son judíos, seguramente tengan ancestros que fueron hebreos y semitas, y aunque no hayan nacido en el actual Estado de Israel, quizá hayan pertenecido al antiguo pueblo de Israel que fue dispersado por el mundo cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo bajo las órdenes de Tito, que era el hijo mayor del emperador Vespasiano. Esos son los semitas. Los hebreos, del latín abraeus y del hebreo ibri, y quizá del acadio hapirú o hapirum, que es paria. Los hebreos fueron un antiguo pueblo semita del Próximo Oriente, ancestro de los israelitas y de los judíos. Según la Biblia y las tradiciones hebraicas, los hebreos son originarios de Mesopotamia, concretamente de Ur, en Caldea. Eran nómadas, vivían en tiendas y llevaban manadas de cabras y ovejas utilizando asnos, mulas y camellos como portadores. Una crisis económica pudo impulsar a Terá, el padre de Abraham, de acuerdo al Antiguo Testamento, al Tanaj, a dejar esta ciudad para trasladarse a la de Harrán, en el Alto Éufrates. De allí, algunos de estos hebreos, emigran hasta Canaán, la llamada Tierra Prometida por Dios, según el Antiguo Testamento, a los descendientes del patriarca Abraham. Y esto se da en torno al 1750. A partir de aquí es cuando surge este conflicto
de Palestina e Israel, sobre qué es la tierra prometida y sobre todo qué ocurre con los habitantes que ya estaban en Canaán, en la tierra prometida. Entonces, la tierra prometida, la antigua Canaán, y sobre todo lo que pretende el sionismo, que es, vamos a ver, el sionismo es un movimiento político judío que defiende el Estado independiente israelí en territorio palestino. Lo que quieren los judíos y sobre todo los sionistas es recuperar todo el territorio que había pertenecido a los reyes David y Salomón. Esta es, en realidad, para que los españoles nos podamos hacer una idea, es muy similar a lo que está ocurriendo con la situación actual en Cataluña. Sabéis que hay algunos extremistas del independentismo catalán que quieren que no solamente se independice Cataluña, sino todo Aragón, parte de Valencia, imaginando un supuesto reino medieval que en realidad nunca existió. Pues en el sionismo ocurre lo mismo. La imaginación del reinado de David y Salomón dicen que abarcaba el territorio que hoy es Israel y Palestina. Entonces, no hay ninguna base histórica para fundamentar este hecho de que David y Salomón tuviesen un territorio tan vasto bajo su dominio, pero el sionismo lo ha querido ver así, y es que en cierto sentido, a lo largo de toda la historia de Europa, se ha considerado auténtico esa idea, ¿no? Ese concepto de todo el territorio. Entonces, bueno, esos son los sionistas, los que quieren, no solamente quieren tener el territorio de Israel y Palestina, sino que también quieren un reino, con un rey. No presidentes, no, o sea, quieren la monarquía y todo el territorio de la tierra prometida para ellos, basándose en unas escrituras, concretamente en las sagradas escrituras del pueblo judío. Pero, insisto, no hay ninguna base histórica para defender esto. No hay base histórica de que Jerusalén fuese la capital del supuesto reino de David y Salomón. Pero Donald Trump, como buen perteneciente a la derecha, bueno, llamémosle a la derecha católica, pues sustenta esta idea de que el pueblo judío y los reyes David y Salomón y todo ello siguen siendo el referente para el ideal de buen gobierno. Por lo tanto, se ponen siempre de parte de esos judíos porque fueron los elegidos por Dios. En fin, luego los palestinos, que son los descendientes de la gente que ya vivía en esa supuesta tierra prometida y a los que los hebreos destrozaron y aniquilaron, bueno, a lo mejor aniquilar es un poco fuerte, pero sí estuvieron mucho en pugna durante esta época, en torno al siglo XVIII a.C., cosas así. Y claro, y es un problema de cuestión territorial. ¿Quién tiene validez sobre esa tierra? ¿Los que ya estaban o los que la conquistaron? Pues según el señor Trump, evidentemente los que la conquistaron porque fueron elegidos por Dios para ello. En fin, vamos a seguir con el tema de la etimología antes de pasar a la inevitable resolución del conflicto. Hemos visto que son los semitas y los hebreos. Los israelitas. El israelita en la antigüedad se llamó israelita al pueblo que se formó de la descendencia de Jacob. Sabéis que Jacob es uno de los grandes patriarcas, ya sabéis, está Abraham, su hijo Isaac y el hijo de Isaac que es Jacob. Entonces, Jacob hay un pasaje en el Antiguo Testamento que habla sobre la lucha que mantiene Jacob contra un ángel. Entonces, hay por algún motivo, sabéis que Jacob es el que engaña a su hermano Esaú para conseguir él la primogenitura. Y entonces Esaú, al saberse engañado, pues quiere matar a Jacob. Entonces Jacob se tira huyendo de su hermano durante muchos años. Va por ahí de peregrinando, va con su tío Labán, se casa con sus primas, bueno, todo este rollo. Pero hay un pasaje, cuando está huyendo en mitad del desierto, en el que tiene un enfrentamiento con un ángel durante una noche. El texto no especifica que sea un ángel, habla de un ser, una criatura. Pero efectivamente se produce una lucha entre ambos sin que haya un claro vencedor. Entonces, al amanecer, al no superponerse ninguno al otro, el ángel, el ser, le pregunta cómo se llama. Él dice Jacob.
Y entonces el ángel le responde: ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y has vencido. Esto es lo que significa literalmente el nombre de Israel, el que lucha contra Dios. Sabéis que el término él, de Miguel, Gabriel, Rafael, Israel, todo lo que tenga ese él es Dios. Entonces uno es fuerte con Dios, el otro es la medicina de Dios, el otro es el que es como Dios, y este, Israel, es concretamente el que lucha contra Dios. Evidentemente las traducciones han intentado suavizar esto y lo traducían el que lucha con Dios, pero no, el hebreo original de Isra significa contra, luchar contra alguien. Pero bueno, fue este Jacob que a partir de ese momento pasa a denominarse Israel, y Jacob tiene 12 hijos a través de los cuales nace el pueblo de Israel. Las famosas 12 tribus de Israel son fundadas por los 12 hijos de Jacob. De Israel. Y por último el término israelí, que no es lo mismo que israelita. Israelí es el término que define la nacionalidad de todos aquellos individuos nacidos en el moderno Estado de Israel o que son ciudadanos del mismo. Por lo tanto, israelita es un término que se utilizaba en la antigüedad para definir al pueblo de Israel, o israelitas, e israelí es un concepto moderno del Estado de Israel. Por lo tanto, un individuo judío nacido en México no puede ser israelí ya que su nacionalidad es mexicana. Así pues, siendo israelí un concepto que define la nacionalidad, se puede hablar de israelíes musulmanes, judíos, cristianos, budistas, etc. Y por último, el último término importante es judío. Un judío es todo aquel que profesa el judaísmo, haya nacido o no en Israel. El pueblo judío es un grupo étnico descendiente de esos antiguos israelitas de Oriente Próximo, y la religión constituye, por tanto, un aspecto de la pertenencia étnica al pueblo judío, así como también prácticas culturales, sociales, lingüísticas, etc. Pero la definición precisa de judío es controvertida y puede variar dependiendo de que se haga más énfasis, o bien en la observancia religiosa o en la vida seglar. De acuerdo con la legislación judía, judío es aquel que, primero, es hijo de madre judía, ley esta derivada de la interpretación del pasaje de Deuteronomio 7:3-4, o aquella persona que se convierte formalmente al judaísmo bajo la supervisión de un reconocido Bet Din, que es la corte judía, o el tribunal rabínico, que está presidido por 3 dayanim, jueces. Entonces este proceso de conversión está desarrollado en textos legales judíos como por ejemplo el Talmud. Por lo tanto, ya tenemos una idea un poco general de en qué consiste cada uno de los términos para hacer diferenciación y hablar de ello propiamente. Pero el problema es este: ¿Jerusalén merece ser reconocido capital de Israel? Bueno, lo que está ocurriendo ahora mismo entre Israel y Palestina es que los israelíes, ya os digo, inspirados por los textos sagrados de su religión, han adquirido esta tierra, el Estado de Israel. Y el movimiento sionista, ya sabéis que el sionismo, que se puso tan de moda durante la época del nazismo, ya que la conspiración judeo-masónica o los protocolos de los sabios de Sion, o todos estos libros del antisemitismo, o mejor dicho, de judeofobia, que estuvieron en circulación para despertar esa desconfianza contra los judíos. El término Sion es el nombre de una colina que se encuentra en Jerusalén. Lo que ocurre es que a día de hoy, bueno, no solamente a día de hoy, durante muchos años y durante muchos siglos, ha sido un término equivalente a Jerusalén. Son sinónimos, ¿no? Entonces, cuando se dice hijos o hijas de Sion, son hijos o hijas de Jerusalén. Vale, entonces el sionismo lo que defiende es eso, que por gracia divina, merecen tener el territorio que comprende a día de hoy Israel y Palestina, la antigua Canaá, la tierra prometida, reflejando los antiguos reinos de David y Salomón como grandes monarcas idealizados a lo largo de toda la historia de Occidente y parte de Oriente, sobre las que no hay ningún fundamento histórico. Pero, ¿qué ocurre? Que
Claro, no hay solución al conflicto oficialmente, ya que los derechos de propiedad de una tierra, que es la que, por cierto, caben las dos sociedades, israelíes y palestinos, pueden perfectamente organizarse en Israel y Palestina. Pero el movimiento sionista no es lo que quiere, porque dice que los palestinos son extraños en esa tierra, son aquellos que durante el exilio de todos los judíos, porque como os he dicho antes, cuando Jerusalén es destruida en el 70 después de Cristo por Tito, los habitantes de Jerusalén y de Judá y de Israel se expanden por el mundo, huyen, se escapan porque el templo de Salomón ha sido destruido y por lo tanto no les queda nada sagrado en esa tierra. Después de la ocupación romana y de la represión, pues fue lo más acertado. ¿Qué ocurre? Con el paso de los siglos, los judíos han estado repartidos por todo el mundo y en esa zona, en esa tierra, se han ido estableciendo pueblos. A día de hoy están los palestinos. Pero claro, cuando se acepta el Estado de Israel, que creo recordar que es en el 46, esperad que lo miro un segundito, porque esto, ahí esa fecha me baila un poco. El Estado de Israel, no, en el 48. Bueno, pues en 1948, el 14 de mayo concretamente, se establece el Estado de Israel, proclamado por las Naciones Unidas. Pero lo que no se hizo fue considerar los habitantes que ya había allí. Entonces, lo que se está defendiendo en ese decreto oficial que aprueba el Estado de Israel es que los judíos tienen un lugar en el mundo, tienen una tierra, una nación. Ese es el sionismo. Recordemos que es un movimiento político, sobre todo. Lo que ocurre es que en el judaísmo la política y la religión van de la mano, son indivisibles. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Llegan allí, empiezan a llegar los judíos a su nuevo estado, al estado de Israel, y se convierten, por lo tanto, en israelíes. Problema, empiezan las refriegas, claro, porque los palestinos están allí, vienen los judíos y ya sabéis esto de es lo que se decía en las películas del oeste, ¿no? De este pueblo no es lo bastante grande para los dos. Pues esto es más o menos lo mismo, la tierra prometida no es lo bastante grande para albergar a los palestinos y a los israelíes al parecer. ¿Qué ocurre? Empiezan las primeras escaramuzas, la comunidad internacional hace un poquito la vista gorda, pero claro, llega un momento en el que la violencia es insoportable. Entonces, los judíos, eso hay que reconocer que es muy suyo, empiezan a comprar las tierras. Entonces, empiezan a comprar tierras a los palestinos, cada poco más, poco más, poco más, poco más, hasta que al final, efectivamente, van a tener la totalidad de la tierra de Canaán. La cuestión es, ¿qué va a ocurrir con los palestinos? Pues probablemente se conviertan en otro de esos pueblos sin tierra, ¿no? Como los kurdos, por ejemplo, que fueron expulsados de una tierra que habían habitado desde hace generaciones por una manía religiosa fundamentada en la nada histórica, más que en un ideal perfecto y magnífico de las Sagradas Escrituras, pero que no está respaldado por ningún hecho histórico. Entonces, efectivamente, la ONU dice que no parece haber solución posible al conflicto y efectivamente no hay solución posible. Lo que va a ocurrir es que Israel va a terminar comprando todo el territorio y los palestinos se van a quedar sin nada. Y entonces volverán a ser refugiados. En este caso, no de guerra, como los sirios, pero refugiados que no tienen dónde asentarse, porque les han expulsado, les han expropiado su tierra. Por eso, yo contra el pueblo judío no tengo nada. De hecho, me encanta estudiarles. Tienen una historia y una tradición fantástica, impresionante. Dentro del pueblo judío hay absolutas maravillas. Pensad que incluso en los años recientes el pueblo judío ha dado personalidades fantásticas, como pueden ser Marc Chagall o Natalie Portman. Pero sí que me preocupa el sionismo, no porque sea judío, sino porque es un movimiento nacionalista. Entonces, en fin, ¿qué os voy a contar? Todos los movimientos nacionalistas son lo peor que le puede pasar a una civilización. La idea de que yo, por ser yo, soy mejor
que tú. Entonces, yo, por ser judío, por ser el pueblo elegido y por ser aquellos que han sido designados por Dios para ocupar esta tierra, te aparto de ella, igual que hicieron Moisés, Aarón y Josué en los tiempos bíblicos. La caída de las murallas de Jericó, la matanza que pedía Yahvé de pásame a cuchillo a los miles de hombres, mujeres y niños, quédate con el ganado, quémalo todo, tal. Entonces es esta idea del nacionalismo sionista la que no soporto y que creo que no se debe tolerar. Y sinceramente, de Trump no espero que haga nada positivo, porque este hombre está completamente enloquecido y tiene una visión del mundo muy medieval, por lo tanto no espero nada de él, pero la comunidad internacional, la ONU, me gustaría que pusiese sobre la mesa la situación palestina. No decir esto no se puede solucionar porque las partes se tienen que sentar a hablar, no se van a sentar a hablar, ¿vale? Madrid y Barcelona no se han sentado a hablar, por lo tanto, Israel y Palestina no van a hacerlo. Pero que sí se... O bien que se detenga esa compra, que en muchos casos es ilegal porque es o me vendes tu territorio, esto se hace de los judíos a los palestinos, dice o me vendes tu territorio o te saco de aquí a la fuerza, que entonces no es una compra, es un robo. Entonces o bien se pone un coto a eso, entonces se ayuda al pueblo palestino a que conserve su tierra porque, insisto, es una tierra en la que caben los dos. Entonces o bien se pone un coto a esa venta, a esa compraventa de tierras y por lo tanto se le da a Palestina una posibilidad de futuro, o bien se hace una resolución viable, factible y sobre todo respetuosa con todo el mundo, con los futuros refugiados palestinos. ¿Por qué lo sabrá? Porque si la situación continúa así, tendremos refugiados palestinos, igual que hay refugiados kurdos e igual que hay refugiados sirios. Entonces es gente que ha sido expulsada de la tierra que lleva generaciones habitando por los desmanes de un puñado de locos que se creen con derecho a quitarles todo lo que tienen porque lo pone en un libro escrito hace miles de años. Entonces, bueno, lo malo de los nacionalismos. En fin, esto era lo que quería compartir con vosotros. Es una lástima, la verdad, que a día de hoy, que en el siglo XXI, tengamos que seguir con estas cuestiones, ¿no?, sobre la posesión de este territorio. Oriente Próximo, con la cantidad de conflictos brutal que tiene, es horrible que este conflicto siga manteniéndose a través del terrorismo, a través de esta compraventa ilegal, a través de la absoluta ignorancia y desprecio por los derechos humanos más básicos. De hecho, salió un vídeo también la semana pasada en el que se denunciaba el rapto de niños palestinos por las fuerzas israelíes, seguramente para coaccionar a sus padres y al pueblo palestino para ceder territorios, bienes, posesiones, etcétera. En fin, es una desgracia. Pero es esto, o sea, la comunidad internacional dice no hay solución, la cosa está muy mal, se tienen que sentar a hablar. No se tiene que sentar a hablar, hay que intervenir. Esto ya se tenían que haber sentado a hablar hace muchísimo tiempo. Ya el hablar no lo va a solucionar nada. Entonces, la cosa va a terminar así. Israel va a comprar Palestina. Y van a tener su tierra prometida. Pero es que hasta que no tengan un rey, no van a parar. Porque eso no se va a quedar ahí. Porque es lo que quieren. O sea, no se van a quedar solamente en el territorio, que por supuesto les va a sentar genial, sino que lo que van a querer es, por supuesto, aislarse completamente de cualquier dependencia institucional de otras organizaciones, ¿no? Me da igual, de la ONU o de lo que sea. No van a querer tener ninguna dependencia de nadie, porque van a querer tener un rey, querer volver a tener el reino de Israel, con otro David u otro Salomón haciendo de las suyas allí. Y hasta que no cumplan esa fantasía fantasiosa, valga la redundancia, pues no van a parar. En fin, un desastre. Pues eso, esto era lo que quería compartir con vosotros, mi preocupación y en fin, y esperemos que la ONU, que no creo, pero que ojalá
la ONU se ponga las pilas y realmente ataje no solamente el problema de Israel y Palestina, sino también de los kurdos, de los sirios y de toda la gente que está sufriendo lo indecible a día de hoy, en el siglo XXI, cuando ves que hay tantísima injusticia a lo largo y ancho del globo, de que Estados Unidos es con diferencia el país con mayor número de población con sobrepeso, de que va a ser la enfermedad de un porcentaje inmenso de la población, mientras que en África o en Oriente Medio tienes a niños muriéndose de desnutrición. Es ridículo y es absurdo y da vergüenza, de verdad. Entonces, que la comunidad internacional que tanto no hay que sentarse a la mesa a hablar, no habléis porque no sabéis hablar. Entonces, actuad. Haced algo con toda esta gente que no tiene tierra porque se la han expropiado indebidamente. Entonces, ya lo he dicho, vamos a ver, yo de política no tengo ni idea, pero esto va a terminar así porque es otro movimiento nacionalista y es lo que está ocurriendo. Entonces, o se pone coto, como ya he dicho antes, o no hay solución y tendremos, pues, a los palestinos sin tierra, deambulando por el mundo y otra crisis de refugiados a la que sumar a otro de los muchos problemas con los que ya cargamos. En fin, una desgracia. Estos no son mis temas, o sea, yo intento siempre hablar de aquello que más o menos conozco. Yo de política no tengo ni idea y procuro no pronunciarme sobre ello. Pero sí reconozco una injusticia y esto lo es, con mucha diferencia. Así que nada, que Trump diga que él por sus, perdona la expresión, santos cojones, va a aceptar, no solo él, sino su país entero, va a aceptar Jerusalén como la capital de Israel sin ningún motivo, pues oye, adelante, claro que sí. No tiene sentido. En fin, ya está, no me quiero alargar más. ¿Qué es esto? Que el sionismo no tiene ningún fundamento histórico y que los palestinos pues vamos, no tiene nombre lo que les están haciendo. Pero bueno, esto ha sido siempre así y no tiene visos de que vaya a cambiar. En fin, nada, muchas gracias por haber estado ahí una semana más y la semana que viene intentaré venir con un tema un poco más animado, más alegre, ¿de acuerdo? En fin, gracias, ya sabéis, si os ha gustado, si os interesa el tema, podéis comentarlo, que hay bastante actividad en los comentarios de los vídeos, o sea que eso siempre es de agradecer. Y eso, y si queréis estar al tanto de las novedades, pues lo de siempre, botoncito, suscribiros, le dais a la campanita para que os lleguen las notificaciones. De todas maneras, cada viernes, como sabéis, estamos aquí. Gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene. Adiós.